Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de los primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Como siempre, es un gusto saludarles, que me alegra que ya en el transcurso de los videos iniciales se incorporaron más compañeros. Les agradezco por haber asistido a la clase de manera responsable, como tiene que ser. Vamos a compartir, o bueno, les voy a compartir en este momento de manera rápida la guía de la semana. Esta vez se las he estado presentando en algunas de las clases para que llevemos la idea o sepamos qué es lo que vamos a desarrollar o por qué parte de la guía de la semana vamos. Ustedes recuerdan, bueno, yo les decía que esto está en la plataforma, lo ideal es que usted las descargue o que usted acceda a ellas para que sepa o que tenga una idea de lo que, lo que en cada una de las clases se va a desarrollar. En el caso de la clase 1 y 2, íbamos a ver el teatro del siglo XX con todo lo que implica esto y prácticamente hemos finalizado. Entre día lunes y martes se ha terminado el tema según se tenía planeado y ahora vamos con la clase 3 en la que vamos a ver la oratoria y su finalidad. Ese es el tema que vamos a desarrollar. La idea es utilizar una hora, sin embargo, yo podría quizá llegar a pensar que no vamos a alcanzar a terminar en una hora clase. Eso significaría que tendríamos que utilizar la hora de hoy y la hora del viernes. Pero de igual manera les aclaro desde ya que si no logramos desarrollar el tema de la clase 4, según está planificado aquí, este sería el primer tema de la próxima semana. Entonces les aviso esto para que no vayan a pensar que este tema, pues que ya se va a dar por visto o que no se va a ver. Al contrario, va a ser el primero de la otra semana. Entonces, les voy a pedir que tomen nota en su cuaderno. Ya les voy a compartir la presentación, así que no se preocupen. Simple y sencillamente les estoy mostrando nuevamente y recordando la parte de la guía, donde está bien organizado cuáles son los temas, cuáles son los indicadores, el contenido socioemocional y luego pues la información. Esta parte la vimos justo en la presentación del desarrollo del tema y aquí tenemos algunas imágenes alusivas o algunas imágenes de apoyo respecto a la oratoria. Entonces, cuando desarrollemos el tema, habrá en algún momento que nos vamos a pasar para la guía para que veamos cuáles son las características o cuál es esta información adicional que yo les he colocado en esta guía. Y obviamente digo adicional porque es información ajena o distinta a lo que está en el libro de texto. Así que les dejaré de compartir esto y les mostraré la presentación ya oficial del día de hoy. Primero, anotar la fecha, como siempre lo hacen. El día de ayer decíamos que el tiempo va súper rápido. Ahora tenemos 8 de septiembre, así que anoté la fecha. Si quiere escribir el día, hágalo. Miércoles 8 de septiembre del 2021. Y la agenda es primero la presentación del contenido y el indicador de logro. Esta vez sí lo vamos a anotar. Ayer no, porque era continuación, sino que simple y sencillamente los recordé. Ahora sí tiene que copiar el tema y el indicador. Ya se lo voy a mostrar. Luego vamos a hablar acerca de la reflexión, luego la lectura mecánica, que estaba viendo en la lista. Ayer nos ayudó a leer Diego, así que ahora le corresponde leer a Roxana. Ella nos va a leer el fragmento del día de hoy, siempre de la metamorfosis. Luego desarrollaremos el contenido. Si hay preguntas durante el desarrollo de la clase o al final de la misma, no duden en plantearla, no duden en hacerla, o si en algún momento les surge alguna interrogante durante el desarrollo, pues también, ¿verdad? Ahora anoten el tema. El tema es la oratoria y su finalidad. Con esto quiero hacer una aclaración. En el caso del tema de la oratoria, es un contenido que está ubicado en la unidad número 2 de nuestro libro. Les aviso esto porque llegará un momento en el que nos vamos a ir al libro, en el que tendremos que utilizar las páginas del libro y se van a fijar que nos vamos a ir bastante atrás, pero no tiene que preocuparse, no se aflija por el hecho de retrasar o de irnos para atrás, sino que simple y sencillamente por la priorización de contenidos este tema no se había desarrollado. Pero este periodo, si ya se dieron cuenta, van a realizar una entrega de un proyecto donde la oratoria es base. Entonces, estoy desarrollando o voy a desarrollar el tema de la oratoria para que ustedes sepan qué es, cuáles son las características de la oratoria y cuáles son los requisitos que se necesitan para ser un buen orador. Y de esa manera usted va a poder realizar el video de su tarea, de su proyecto de una manera adecuada,
y va a obtener una buena calificación. Así que ese es el objetivo de desarrollar este tema. Y los indicadores de logros también los tiene que anotar. En primer lugar, es realiza ejemplos de oratoria reconociendo su estructura. Si se fijan, este indicador de logro, de hecho, se tiene que cumplir. Digo se tiene que cumplir porque es el que va a desembocar o es el que se va a evidenciar en su proyecto. Ustedes van a hacer un ejemplo de oratoria, reconociendo la estructura. Ya vamos a ver en este tema cuál es la estructura. Y luego también tenemos el otro indicador que es comenta los efectos que produce un orador entre su público debido a la buena expresión oral y presentación personal. Quiere decir esto entonces que un orador es una persona que de alguna manera o de otra genera un impacto o genera una reacción o un efecto en el público que lo escucha, en el público que lo observa, y esto es debido a dos aspectos que son bien importantes. La expresión oral, que es un eje muy importante y muy fundamental, y la presentación personal, que obviamente también es necesaria o es un requisito indispensable para que un discurso se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Si ustedes se fijan, aquí a la derecha tenemos una imagencita donde se observa un podio con una persona y luego tenemos un público. Entonces, en este caso, creo que la mayoría ya se está haciendo más o menos una idea de qué es la oratoria. A veces el término como que no le hallamos mucho por dónde va, parece que viene de oración o algo por el estilo, pero ya vamos a ver qué es, así que no vamos a comer ansias, pero creo que ya la mayoría va cayendo. Este que está aquí sería el orador, o sea, el que está frente al público y va a expresar uno o varios mensajes. Entonces, espero que hayan anotado ya el tema, los indicadores, y vamos ahora con la lectura mecánica. En el caso de la lectura mecánica, bueno, les decía que vamos a seguir leyendo la metamorfosis. Ayer hablábamos, bueno, tanto con los compañeros que estaban de manera presencial conmigo en el salón, como con los que estaban en la casa, con algunos que me comentaron que van avanzados con la lectura de la metamorfosis. Algunos, bueno, en el caso de Emilia, por ejemplo, decía que la había terminado, pero que la iba a volver a leer. En el caso de algunos otros, están avanzando, están en proceso. Creo que ya la mayoría debería de ir más adelantado de lo que estamos leyendo acá, pero se está volviendo a leer porque quieras o no, les va a servir para refrescar la memoria o refrescar los recuerdos de lo que usted ya leyó. Entonces, la lectura mecánica nos ayudará Roxana, así que estoy compartiendo la pantalla. Roxana, si me haces el favor de ayudarme con la lectura, hija, por favor. Sí, señor. Vale. Las 7 ya, se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. Las 7 ya y todavía semejante niebla. Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, antes de que den las 7:15, tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las 7. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo. Cuán largo era, hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con la fuerza en la caída permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. 2 personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su embombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían
que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, debía de verdad pedir ayuda a pesar de la necesidad. No puedo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Y ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Muy bien, Roxana. Gracias, hija, por ayudarme con la lectura. Muy bien realizada. Seguimos en la escena de Gregorio en su habitación, convertido en un insecto, convertido en un animal feo, desagradable, según la descripción que ahí nos menciona, y está intentando levantarse, ya hizo varias pruebas y no puede, y en algún momento parecía más que estaba jugando. Creo que todos hemos visto más de alguna vez un insecto, un animal, una cucaracha, un escarabajo, un chicote, como lo conocemos también, tirado en el piso con las patitas para arriba, queriendo voltearse y sin poder hacerlo por el peso y porque sus patitas pues tampoco le responden. Entonces eso es lo que le estaba pasando a Gregorio. Incluso estaba pensando qué sucedería o qué tan fácil sería si alguien le pudiese ayudar a salir de esa condición en la que estaba. Pero lastimosamente estaba solo, estaba encerrado y tenía que ver de qué manera o pedir ayuda o ver de qué manera resolvía el sol. Al final dice que sonó el timbre de la puerta de la calle. Es la última oración que nos hizo el favor Roxana de leer. Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿quién creen que es la persona que está tocando el timbre de la puerta de la calle? ¿O a qué se deberá? O bueno, los que ya leyeron esta parte, asegúrenme o díganme con certeza quién está tocando la puerta de la calle en ese momento. Ya sea que activen su micrófono o en el chat, pero respóndanme para saber que están aquí y que me están escuchando. ¿Quién es? ¿O no era nadie la persona que estaba tocando? ¿Jade? Si no me equivoco, es alguien de parte del trabajo que manda Ajá. a preguntar por qué no ha salido en el tren de las 5, si no me equivoco. Muy bien, Jade. Es alguien, perdón, que tiene que ver con el trabajo de Gregorio. Alguien que de alguna manera va a investigar o que quiere saber por qué Gregorio no ha llegado a trabajar. Esta parte a algunos les puede parecer utópico, puede parecer un poco exagerado o mentiroso, porque normalmente cuando hay alguien que no llega a trabajar, pues casi nunca, o no es lo ideal, a menos que sean muy pocos empleados, pues que el jefe llegue o que haya alguien encargado de ir a buscar al empleado que no ha llegado a trabajar. En este caso ya sabemos que Gregorio no había faltado nunca a su trabajo, bueno, por lo menos en varios años, y que esa era la primera vez prácticamente que se estaba retrasando de esa manera. Entonces en la siguiente lectura, en la siguiente clase vamos a ver quién era, si Jade tiene razón, si se acercó a la respuesta y si es alguien que tenga que ver con el trabajo de Gregorio el que lo llegó a buscar. Y sobre todo, qué pasó con esa persona, si lo logró ver, si lo descubrió, si no lo descubrió o qué pasó. Tal vez en algún momento llegamos a la parte en la que lo descubren, porque hasta el momento en todas las lecturas que hemos hecho, todavía nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Él es el único que sabe la condición en la que está. Ahora vamos con la reflexión. La reflexión dice, patriotismo es creer que tu país es superior a todos los demás porque tú naciste allí. Esta es una reflexión relacionada siempre con lo que hemos estado hablando esta semana, la importancia de amar, de conocer a nuestro país, el patriotismo, que es, ayer decíamos que prácticamente es un sentimiento individual y o colectivo en el cual nos sentimos identificados, nos sentimos arraigados con nuestro país o con nuestro territorio por varias cosas, porque tenemos nexos, obviamente, valores, cultura, tradiciones, comportamientos, idiosincrasia en general. Ahora quisiera que alguien me ayude con qué opinan o qué opina alguien en específico sobre esta reflexión, ya sea que active su micrófono o que escriba en el chat. Patriotismo es creer que tu país es superior a todos los demás porque tú naciste ahí. ¿Consideran ustedes que esta reflexión es acertada para ustedes o consideran ustedes que si lo vemos desde esta perspectiva, ustedes son patrióticos? ¿Creemos que nuestro país es superior a todos los demás porque nosotros nacimos acá y porque somos especiales? Veamos, Annelies.
Buenas tardes, señor. Hola, hija, buenas tardes. Adelante. Bueno, creo que el patriotismo, bueno, yo lo podría definir como el amor que también nosotros tenemos por nuestro país. Y a pesar de las cosas que dicen de El Salvador, más allá de lo negativo, sabemos que tenemos muchas cosas buenas. Y a pesar de que somos el pulgarcito de América, pero somos grandes en riquezas, las personas son muy amables. En otros países incluso dicen que en nuestro país hay personas trabajadoras, hay personas amables y no solo nos ven también como por las cosas negativas que pueden haber, porque en todos los países hay. Y si nosotros vemos, tenemos muchos lugares turísticos en nuestro país que lo hacen más grande. También podemos ver la historia de nuestro país. Entonces, nosotros como salvadoreños tenemos como ese gran amor por lo que es nuestro lugar de nacimiento, nuestro país, valga la redundancia. Y sobre todo que muchas veces no tenemos que andarnos fijando en lo que otros países tienen o que otros países son mejores que nosotros, porque muchas veces no solo nos fijamos en eso cuando en realidad nosotros tenemos una gran cantidad de cosas bonitas e incluso como dicen, no conocemos tanto porque aquí en El Salvador hay tantos lugares que ni los llegamos a conocer y nosotros ya queremos andar conociendo los de otros cuando no conocemos ni siquiera nuestro propio país. Entonces, pienso yo que somos grandes y como lo hemos venido hablando, si nosotros queremos hacer un cambio, podemos comenzarlo haciendo con nosotros mismos y poco a poco, pues, irán cambiando y nosotros contribuimos a que si nosotros queremos cambiar algo, pues iniciamos nosotros y que poco a poco se van a ir viendo esos cambios. Muy bien, perfecto, Anelis. Muchísimas gracias, hija, por la opinión que nos compartes. La verdad es que todo muy acertado, todo lo que has dicho es muy cierto. Y las cosas que mencionaste, las situaciones que mencionaste respecto a lo que nos puede hacer o lo que nos hace grandes, tal vez no en extensión territorial, pero sí enriquece en cuanto a personas, en cuanto a características o elementos por los que sobresalimos incluso en otros países y que son positivos, porque como tú misma lo decías, hay cosas, o como sabemos, no todos, o no hay países perfectos, diría yo. Nosotros pues tampoco lo somos, pero es bueno o es necesario de alguna manera rescatar aquellas cosas positivas, aquellas cosas buenas y no solo ver lo malo, lo negativo. Ahora, sí es bueno saber y reconocer las cosas que no están bien, ¿no? Hacernos un juicio crítico o reflexionar sobre qué puedo hacer yo para mejorarlo, así como dice Annelise. Y por supuesto, nosotros somos seres especiales, somos únicos, y el hecho que estemos aquí o el hecho que vivamos acá quizás es por un propósito, así que no seamos pues tan negativos o no veamos siempre las cosas malas, sino que procuremos enfocar nuestras metas, nuestros objetivos y nuestras acciones para poder mejorar las condiciones de vida actuales y las futuras también, sobre todo. Así que muchas gracias, Anneli, por tu excelente participación. Y ahora vamos a irnos al libro de texto. Para este tema vamos a utilizar la información del libro porque está bastante completa, así que páginas 64 y 65. Y mientras tanto, yo voy a buscar también para proyectarles o para presentarles las páginas del libro de texto. Y de esa manera, pues también ustedes pueden observar y pueden ir viendo de la pantalla, aunque lo ideal es que ustedes también tengan su libro a la mano para que de esa manera sea mucho más fácil que ustedes vayan subrayando de una vez. Voy a compartirles la pantalla para que observemos. Si se fijan, estoy en la plataforma Santillana Compartir. Recuerden la importancia de esto. La idea es que el viernes trabajemos un rato en la plataforma. Les voy a dar chance, les voy a dar tiempo, unos minutos, para que cada quien ingrese de manera individual. Así que les pido que si hay alguien que no recuerda su usuario y su contraseña, por favor, tiene
hoy por la tarde y mañana, todo el día jueves, para que vea de qué manera ingresa, si puede, que lo intente, y si no, pues que escriba soporte técnico para que le ayuden, para que nos hagan el favor de ayudarnos y para que usted pueda ingresar, porque el viernes vamos a trabajar un rato en la plataforma. Así que yo ingreso en este caso a mis clases, voy a ingresar a primero E, prácticamente primero E y primero F es la misma información. Luego ingresamos a actividades para que no se les olvide y buscamos en qué semana estamos, del 6 al 10 de septiembre. Ok, entonces ingreso ahí y ahí la seño Ali, me ha colocado los recursos que me pueden servir para estudiar. Entonces, en este caso vamos a ingresar o vamos a buscar de qué manera o dónde está. Ahora, ¿qué pasaría si en algún momento no hay un recurso que yo quiero buscar o que yo necesito? Entonces, simple y sencillamente hay un apartado que se llama recursos de aprendizaje y ahí podemos ingresar por bimestre o por periodo, por trimestre, dependiendo de cómo esté organizado. Y en el caso nuestro son bimestres. Entonces, en este caso, pues yo ahorita estoy probando para que ustedes observen cómo es que se desglosa la información. Bimestre 1 es la que vamos a utilizar ahorita. Entonces yo voy a ingresar a la unidad 2 y ahí me va a aparecer ciertos recursos y ahí están todo lo de todos los temas. Miren, hay muchos recursos. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo para ir a buscar y digo, no, ¿para qué voy a buscar eso? Pero les va a servir. Al final es información que nos sirve a todos. Así que les hago conciencia sobre eso. Voy a irme a la página 64, que es la que vamos a leer. Ya voy a llegar porque son de los últimos temas. Y usted ya está ahí. Yo sé que usted ya se ubicó en esta parte. Vale, ahora voy a comenzar leyendo yo. Si en algún momento solicito ayuda para la lectura, pues espero que ustedes estén listos también para poderme colaborar. Entonces el tema es la oratoria y su finalidad. Tenemos aquí a un lado a este señor que fue bastante reconocido y que todo el mundo sabe quién es. Así que voy a comenzar leyendo este apartado izquierdo, justo aparte de abajo, en la parte de abajo de Barack Obama, y dice la teoría. La retórica es la utilización eficaz del lenguaje para lograr la intención comunicativa. Sin embargo, en algunos casos, los recursos verbales y no verbales son utilizados para que el orador exponga razonamientos que aparentan ser verdaderos, aunque no lo sean. Es por ello que incluso el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española admite la acepción de retórica para significar uso impropio o intempestivo de la retórica, sofisterías o razones que no son del caso. No me venga a mí con retóricas. En este caso, lo que vamos a saber o lo que tenemos que conocer es qué es la retórica. La retórica es un recurso que se utiliza o que sirve también para la oratoria. Es una herramienta, digamos, es una herramienta o es un elemento fundamental para poder hacer un buen discurso. Ya vamos a ver qué es específicamente la oratoria y vamos a comprender mejor cómo es que la retórica sirve o cuáles son los insumos que me da para ser un buen orador. La palabra orador uno la puede relacionar con pasar orando, orar o rezar, pero no tiene una relación estrecha con esto. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Si pueden, subrayen esta idea. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. ¿Qué quiere decir hablar con elocuencia? Con soltura, con un tono de voz adecuado, con seguridad, con el uso de las palabras correctas y adecuadas, con la relación correcta de las ideas, de manera lógica, de manera organizada, de manera coherente. Muchos de nosotros o muchas personas tienen o tenemos la habilidad de la expresión, que somos buenos o que son buenos para hablar o que nos gusta mucho hablar, mientras que hay otros que son un poco más reservados, que no les gusta mucho andar expresándose, hablando, son de pocas palabras, pero en realidad esta capacidad, si alguien dice o siente que no se le da muy fácil, se puede trabajar, se puede potenciar. No es cuestión de decir, pues no, yo no traigo para esto, entonces no, yo no sirvo, a mí no me gusta hablar, no enciendo el micrófono, no voy a opinar nunca, si vamos presencial no voy a hablar, voy a estar callado, no voy a socializar, no voy a compartir, etcétera. Cualquier situación. No es esa la idea. Ahora, si la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, su punto de partida, en este caso, es un texto escrito.
o un guión que se prepara para ser leído. Es una característica que es muy importante, ya que en un segundo momento este texto escrito o guión se convierte en un discurso oral. O sea que para dar un discurso o para practicar la oratoria, lo ideal es que primero se escriba el texto, que primero se tenga el bosquejo de lo que se va a decir, ya sea manuscrito, ya sea a computadora, ya sea en máquina de escribir, cualquier medio en el que el discurso o el texto o lo que se va a decir esté en un soporte para que al momento de comunicarlo a los demás se tenga la parte escrita. En esta etapa pasan a tener importancia los recursos orales. ¿Cuáles recursos orales? La dicción, los gestos, la proxémica, la entonación y los códigos de vestimenta. Entonces, si decimos que la oratoria, es el uso de la retórica y es el arte de hablar con elocuencia, utilizamos, o un discurso formal utiliza un discurso escrito, una parte de un texto escrito que pasa de ser escrito a ser oral. No necesariamente tiene que ser súper leído, que yo agarre el texto y que esté leyendo y que no despegue la mirada del texto en ningún momento. Lo ideal en algún momento es prepararme con anticipación, leer el discurso una vez, leerlo 2 veces, leerlo 5 veces, leerlo 10 veces, hasta que yo maneje perfectamente qué es lo que ahí dice y que incluso en mi memoria pueda registrar las ideas que siguen una tras otra, para que sea mi soporte, más no sea una lectura completa y full la que tengo que realizar. Ahora bien, la parte escrita es una base, ¿sí? Que se prepara con anticipación, pero luego también la parte oral es quizá la más importante. ¿Por qué? Porque cuando hablo de dicción es la capacidad de pronunciación y de articulación correcta de las palabras, es decir, procurar que se escuche bien, que se pronuncien de manera adecuada y que las personas me entiendan. La velocidad adecuada. ¿Qué pasa si alguien empieza a hablar demasiado rápido, se emociona y atropella las palabras y pronuncia mal? Las personas que le están escuchando, o sea, su público, no le van a comprender, no le van a entender o simple y sencillamente van a perder el interés. Los gestos. Hay muchas personas que son poco expresivas o que somos poco expresivas y que yo hablo y mi cara se mantiene igual en todo momento. Parece que no tengo sentimientos ni emociones porque no hago gestos, no levanto las cejas, no muevo las manos, no utilizo ninguna especie de recurso gestual o movimiento corporal. La proxémica es la distancia entre el público y el público espectador y el ponente o el orador. La entonación es importante también. ¿Por qué? Porque si todo va el texto de manera plana y en ningún momento hago ningún énfasis en cuanto a la pronunciación y ni siquiera si es una pregunta, yo hago ninguna forma diferente en cuanto a entonar, entonces el texto es plano, la entonación se mantiene plana y eso se vuelve aburrido. ¿Por qué? Porque si es una pregunta, yo digo, ¿y ahora qué haremos? Estoy preguntando. Por ejemplo, cuando Roxana nos hacía la lectura mecánica, ahí había unas preguntas. ¿Lo pronunció igual que lo demás? No, la entonación es distinta. Los códigos de vestimenta, el vestuario, aunque no lo parezca, también es importante para la oratoria. ¿Por qué? Porque si usted va a dar un discurso en un evento especial, en un acto de graduación, en una clausura, en cualquier situación, no va a llegar como que va para la playa. Sí, no va a llegar en chanclas y con un short de colores y una camiseta floreada con palmeras y unos lentes negros y un sombrero de playa. ¿Por qué? Porque no es ese el código adecuado para llamar la atención y lucir formal. Ya lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un discurso? ¿Para qué sirve? ¿Qué me va a permitir a mí un discurso hacer? Y esto lo tienen que poner ustedes o tienen que poner mucha atención porque ustedes van a hacer un discurso para su proyecto. Entonces tienen que pensar, vaya compañeros, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Instruir o orientar, persuadir, disuadir o deleitar. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo primero. No puedo ponerme a crear un discurso si no tengo un objetivo ni una finalidad que perseguir. Entonces, el primero de ellos es instruir u orientar.
Es decir, exponer razonamientos que se presentan como una verdad que defiende el orador. Por ejemplo, un sermón o una predicación. Instruir, orientar, enseñar, guiar. Una finalidad didáctica, ¿sí? Que el que me escuche, si yo soy el orador, aprenda algo, ¿sí? Aprenda y se lleve algo a su casa. Puede ser una reflexión, puede ser un contenido, puede ser un tema X o Y, con el objetivo de informar, digamos, de instruir, de generar un aprendizaje en la persona que escucha. Yo creo que todos más de alguna vez, bueno, ustedes o nosotros en general, incluyéndome, más de alguna vez hemos ido a una iglesia, independientemente de la religión. Y la persona que está al frente, el sacerdote o el pastor, pues realizan un sermón, realizan una predicación que está preparada previamente. Se ha pensado en cuál es el texto bíblico que se va a leer, que se va a retomar. Tal vez no están leyendo completamente, están expresándose con elocuencia, están expresándose de una manera adecuada. Y uno, cuando sale de la iglesia, dice, hey, hoy aprendí que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Aprendí, me instruyeron, me orientaron para actuar de manera X o Y. ¿De acuerdo? La segunda, persuadir. Esto de persuadir a las personas hacia la manifestación de una acción, por ejemplo, una charla motivacional, un sermón o un discurso para ganar votos. Esta finalidad ya no está orientada solo con enseñar, o con instruir o con generar reflexión, sino que para convencerme de hacer algo. Entonces, si yo estoy ante un discurso de persuasión, o si yo voy a dar un discurso de persuasión, ¿qué es lo que se pretende o qué sería lo ideal? Que la gente que me escucha diga, hey, es cierto, yo debería de hacer esto. Ah, vamos a hablar de los huertos caseros. Vamos a intentar persuadir al público, al seño en este caso, y a todo el que ve el video, que realice su propio huerto casero. Por esto. Yo veo el video y digo, hey, me convencieron estos muchachos de los primeros técnicos, quizás voy a armar mi propio huerto casero en mi casa. Me persuadieron a hacer algo, a manifestar una acción. Y esto tiene muchas perspectivas, muchas tonalidades o de acuerdo a muchos temas. Pero también, aparte de persuadir, el otro objetivo es disuadir. ¿Y qué es disuadir? No realizar una conducta. Por ejemplo, una charla preventiva para jóvenes y la predicación. Ah, o sea que disuadir es no haga algo. Voy a dar un discurso acerca de el vicio de fumar, se me ocurre. Ventajas y desventajas de fumar. Entonces, el objetivo es que los jóvenes que en este momento me van a escuchar, de alguna manera, si fuman, que dejen de fumar. Y si no fuman, que no se les ocurra. ¿Por qué? Porque genera efectos negativos. Obviamente, para hacer un discurso no es lo que se me ocurra. Cualquier cosa voy a inventar o voy a buscar en Google lo primero que me aparezca. Necesito una preparación. Hay muchos que son buenos para improvisar y está bien, pero la oratoria no es tanto improvisación, sí lleva un toque de improvisación en alguna emergencia, pero es más planificado. Entonces, disuadir es no lo haga, joven, ¿sí? De alguna manera, si usted escucha el discurso de la finalidad disuasiva, usted va a dejar de, es que yo no estudio para los exámenes o yo copio para los exámenes. Entonces, un discurso disuasivo sería, tome conciencia, estudie, reflexione, su aprendizaje, y que al final diga alguien, hey, no, ya no lo voy a hacer, ya no. Disuadir es no, y persuadir es sí. O el último es simple y sencillamente deleitar. O sea que hay algunos discursos o algunas oratorias que el objetivo es humor. Por ejemplo, ahí dice el caso de un humorista. Hay muchos humoristas o muchas personas que son buenísimas para contar chistes o para dar a conocer algunas ideas o algunos elementos para hacernos reír. Aquí prácticamente si es un tono humorístico, no podríamos pensar que lo que quieren es instruirme ni orientarme, ni persuadirme ni disuadirme. ¿Por qué? Porque no es un tema tan serio, es simple y sencillamente el divertimiento. Qué chivo, me da risa, me río, me divierto, la paso bien. Ahora, en el caso de la oratoria, bueno, lo primero que debemos manejar o algo que voy a agregar también es que surge y no es algo reciente, o sea, no es algo que ahorita a alguien se le ocurrió este año aparecer con la oratoria. La oratoria, y esto no está en el libro, pero ustedes pueden tomar nota, tiene o viene desde la antigua Grecia.
O sea que desde el clasicismo a alguien se le ocurrió empezar a practicar este arte, porque esto es un don, es el arte de hablar con elocuencia. No es algo tan sencillo, no es algo que todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad para ser oradores. No, algunos tienen más capacidades, otros tienen menos, pero se puede trabajar. Entonces, esto surge en Sicilia, estamos hablando de Grecia, y el objetivo era de los oradores en ese tiempo era ganar prestigio y ganar poder político. ¿Por qué? Porque entre más bonito hablaba y entre mejor le llegaba a la gente, pues la gente me prefería más. Porque la gente se va con las personas que son elocuentes, ¿verdad? Aparte de eso, había o surgió en este periodo un oficio de redactar los discursos para los tribunales. ¿Cómo se llamaban las personas que redactaban estos discursos? Se llamaban logógrafos. Es un nombre raro, pero debería de anotarlo. Los logógrafos son las personas que en antigua Grecia escribían los discursos para los tribunales. ¿Los decían ellos? Probablemente sí, pero casi siempre era para alguien más. Por ejemplo, las figuras públicas, los presidentes, los vicepresidentes, no siempre, claro, las figuras de autoridad, cuando van a dar un discurso a veces lo hacen ellos, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que tienen asesores, en las que tienen personas que les hacen los discursos y lo único que hacen es estudiar, repasar y luego decirlos. Ahora, en el caso de Grecia, existieron representantes que echaron a andar. Por ejemplo, tenemos a Lisias se llama el personaje. Tenemos otro que se llamó Demóstenes, que son griegos que practicaron el arte de la oratoria, o sea que viene de mucho tiempo atrás. Lisias con C, Lisias. Y luego tenemos también a Demóstenes, aparte tenemos a Sócrates. Ustedes leyeron una comedia donde se criticaba a Sócrates. ¿Se acuerdan de la escuela de Sócrates? En la que enseñaban el discurso correcto y el incorrecto, o el bien y el mal, o el discurso que iba orientado a la parte de decir la verdad y el que era para mentir, razonamiento justo e injusto le mencionaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que desde allá con Sócrates se empezó a practicar o se empezó a darle importancia a esto. Y luego esto obviamente pasa de Grecia a Roma, ya sabemos por qué, porque ya hemos dicho y que ya he explicado yo que los romanos adquieren lo de los griegos de alguna manera, y en el caso de los romanos, un representante de la oratoria romana fue Cicerón, Marco Tulio Cicerón. Este señor también fue destacado y todavía se conoce por eso, por la huella que dejó en la oratoria, por lo bueno que hizo, ¿sí? Y ya para terminar, solo vamos a ver este esquema rápidamente, porque dice que el fundamento del discurso en oratoria es la capacidad de exponer una tesis o una idea y su argumentación. O sea que no es solo inventar. Hay un objetivo, hay una finalidad y hay unas características. Entonces el autor expone una tesis. ¿Y esta tesis está fundamentada en qué? En argumentos. Y estos argumentos son apoyados por ideas, datos, ejemplos. No es, vaya, es que mire, yo digo esto porque sí, porque creo, porque es bonito, porque me aburre. Y eso, ¿a quién va a convencer? ¿A quién usted va a llegar en lo profundo, en cualquiera que sea su finalidad, si no da argumentos? Los argumentos son necesarios y los argumentos obviamente se fundamentan de ideas, de datos y de ejemplos. Si no, entonces estoy hablando a la deriva, no estoy en una base fundamentada, en una base sólida para entender. Y lo expone con dos recursos, los verbales y los no verbales. ¿Cuáles son los recursos verbales? La coherencia, la cohesión y la elocuencia, lo que tiene que ver con el habla propiamente. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, con sus docentes, definitivamente saben la diferencia o saben cómo cada uno de nosotros nos expresamos en la parte de recursos verbales. Quienes hablan más rápido, quienes hablan más despacio, quienes utilizan ciertas palabras, quienes utilizan otras. ¿Sí? Coherencia, cohesión y elocuencia. Y los recursos no verbales tenemos la empatía, la proximidad y la presentación adecuada. Los no verbales no tienen que ver con la pronunciación, con el habla, con la oralidad, sino que tienen que ver con otros aspectos. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero ¿qué tan bien me cae a mí el orador? ¿Sí? ¿Qué tanto tiene o genera para mí una
que me caiga bien, que yo lo quiera escuchar, que yo diga, hey, voy a escuchar a esta persona, me voy a conectar para escuchar lo que me va a decir. Tal vez no es un discurso como tal lo que estamos haciendo ahorita, pero hay una preparación, pero hay una idea, pero hay un conocimiento. La proximidad, ¿qué tan próximo siente usted al orador? O me la creo, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el erudito, el que yo todo lo sé, y ustedes son pobrecitos, todos los que me están oyendo, mi público allá. ¿A quién o quién le va a querer o le va a motivar esta actitud? A nadie. Y la presentación adecuada, por supuesto, tiene que ver con el vestuario, ¿sí? No vamos a ir, por ejemplo, a un discurso universitario, de una graduación universitaria, y la persona que lo va a decir va a llegar todo con un jeans todo roto y una camiseta toda rota y todo despeinado y todo raro, porque la presentación adecuada es un recurso también necesario. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy y el viernes terminamos con el tema. Vamos a ver la clasificación y vamos a ver qué hay que hacer para presentar un buen discurso. Y de esa manera, pues creo yo que va a ser mucho más fácil que su proyecto esté bien hecho y se saquen 10. Así que si hubiera alguna pregunta la pueden hacer y si no, en la otra clase seguimos para que vayamos teniendo ideas todavía más específicas sobre este tema. Así que les dejo de compartir para que nos vayamos ya a descansar. Espero que les haya gustado la clase, que hayamos aprendido y por supuesto intenten practicar el buen hablar, intenten utilizar la elocuencia, intenten hablar, expresarse, no tengan pena, no tengan temor, no sean de los tímidos, es que yo no voy a hablar, no, inténtelo, si no lo intentan no lo va a lograr. Así que chicos, nos quedamos hasta acá, les agradezco mucho su asistencia, cuídense, pórtense bien, vamos a ver Lucy, ¿ibas a decirme algo? Señor, sí, yo quería preguntarle sobre lo de las fichas, si nos iba a decir si vamos a hacer... Sí, vamos a hacer una cosa, voy a hacer la división justo ahorita que terminemos la clase y se los voy a mandar al grupo que tenemos para que puedan comenzar a trabajar ya en ella. Gracias Lucy por acordarme. Vaya, gracias hija. Bien, ahora sí, hasta luego, cuídense. Anelis, Adiós, señor, muchas gracias. Adiós, Adiós, Anelis. señor, gracias. Adiós, Adiós, señor. Hasta luego, hijos, cuídense. Feliz día para todos. Con gusto, Adiós, señor, Emanuel. gracias. Bueno, Jade, hasta luego, cuídense.